Para empezar, tenemos que definir qué es un movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil es el nombre que recibe la acción gremial y política de los estudiantes universitarios, secundarios y terciarios que se manifiestan ante una amplia variedad de conflictos sociales. Entonces, los movimientos estudiantiles en el Perú son: primero, el conflicto universitario de Arequipa en 1907, generado por las deficiencias pedagógicas, económicas y administrativas, más una enconada lucha por la elección del rector entre un grupo conservador y el otro denominado liberal. Esta es la primera huelga estudiantil que se lleva a cabo en nuestro país. El rector solicitó al gobierno la clausura del Ministerio de Instrucción Pública, aduciendo que el estado de la universidad es tal que no es posible encauzarla por los linderos legales. El gobierno envía entonces a Antonio Delgado Calle, quien restableció la normalidad en la universidad. Segundo, el levantamiento de los estudiantes de la Universidad de Cusco, 1907 hasta parte de 1909. Primera etapa, los estudiantes solicitaban al Consejo Universitario renovación por concurso de todas las cátedras, libertad absoluta de doctrinas, derogatoria del acuerdo, Consejo Universitario, por la cual se computaba como faltas la inasistencia a grados y actuaciones, rebaja de todas las pensiones en un 50%, etc. Y al no ser atendidos, se dirigieron al Ministerio de Institución. Lograron la mayoría de sus pedidos. Segunda etapa, las autoridades y los docentes, bastante conservadores, tomando la reorganización del cuerpo docente, enviaron un memorial al gobierno solicitando la suspensión de labores en la universidad. Los alumnos, temiendo de ser expulsados y que además en los concursos para las cátedras, los catedráticos, que ellos consideraban incompetentes, se favorecieran mutuamente, acudieron a las acciones de fuerza y el día 7 de mayo de 1909 expulsaron a los catedráticos, que celebraban sesión en el Salón General. Con lanzamiento de petardos y hasta disparos de armas de fuego, los alumnos denunciaron que el rector había hecho ingresar a parientes y amigos como si fueran miembros del claustro. El gobierno clausuró la universidad el 20 de agosto de 1909. El 13 de marzo de 1909, algunos alumnos egresados fueron en el Cusco la Asociación Universitaria, destinada a vivir más de 20 años. Su primer presidente fue Demetrio Corazao, de destacada actuación a los acontecimientos del 7 de mayo. La asociación tuvo como órgano la revista La Sierra, cuyo primer director fue José Ángel Escalante. Tercero, fundación del Centro Universitario. En los claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la asamblea realizada el 13 de octubre de 1907, se funda el Centro Universitario, con 2 personeros de cada una de las facultades. Con muchos esfuerzos preparatorios, a veces desalentadores, por fin fue inaugurado solemnemente el 23 de septiembre de 1908. Los miembros del comité organizador fueron José Gálvez, Carlos Monge, José Antonio de la Valle, Alberto Alexander, Emilio Valdizán, César Patrón, Aníbal Solano, Fernando Tola, Alberto Martín Lynch, Juan de Cárdenas, Edilberto Baza y Óscar Miró de Quesada. Este último lo presidió. Este fue el comienzo de las actividades concertadas de las huestes estudiantiles. Cuarto, los Congresos Americanos de Estudiantes, Montevideo 1908 y Lima 1912, dando como resultado que se constituye al año siguiente la Universidad de San Marcos de Lima. Quinto, en 1914, la protesta de los estudiantes sanmarquinos de la Facultad de Medicina contra la designación de Ramón Ribeiro para la cátedra de Historia Natural Médica. Los estudiantes favorecieron a Carlos Monge. Luego de esto, se da una etapa de consolidación del movimiento estudiantil, que se da de 1916 a 1929.
el cual empezó con la huelga estudiantil de 1916. Esto ocurre como un acontecimiento que marcaría la vida de las futuras generaciones, estudiantiles y también del país. Los estudiantes universitarios fundan la Federación de Estudiantes del Perú, la FEP. La fundación de esta gloriosa institución estudiantil fue el anuncio de la institucionalización de las aspiraciones y organización del estudiantado con carácter nacional. En 1917 y 1918 siguen los incidentes en la Facultad de Medicina. Aquí ya se involucra a los estudiantes de obstetricia. Las causas son similares, conflictos con malos catedráticos. El conflicto no llega a estallar. Estallido de la reforma universitaria en el Perú. Este acontecimiento definitivamente es parte esencial de la historia de las luchas sociales en nuestra patria. Sin tan trascendente y fecunda revolución estudiantil, no podríamos explicar al Perú del siglo XX, el cual tiene como año histórico a 1919. En junio del mismo año empezó la huelga de la Facultad de Letras. Las demás se fueron incorporando gradualmente, estallando así la reforma universitaria. El anhelo de los estudiantes, en palabras del historiador Jorge Basadre, era el mejoramiento y la modernización de la enseñanza. En 1919 la FEB recibe reconocimiento legal que ayudará a la consolidación de los primeros movimientos estudiantiles. Primer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes del Perú. Se llevó a cabo en el Cusco, del 11 al 20 de marzo de 1920. Este trascendental evento para el movimiento estudiantil peruano presentó una orientación patriótica. En 1920 hubo conflictos fuertes entre el gobierno y los estudiantes de la Facultad de Medicina por compromisos incumplidos en los temas de presupuestos. En 1921 fue el año de receso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La decisión la tomaron 46 catedráticos en una asamblea. Los motivos, según estos, fue una protesta de estudiantes partidarios del gobierno contra Víctor Andrés Belaúnde. Los conflictos de 1923, 1924 y 1925. En 1923 estalló un conflicto, esta vez de los estudiantes contra el gobierno, por la consagración del Perú al corazón de Jesús. Los estudiantes trasladaban así las inquietudes internas hacia la política y la vida del país. Esto había empezado ya en el contacto de los estudiantes con los obreros y el apoyo a las históricas jornadas de estos. En 1924 y 1925 estallaron multitudinariamente en protesta contra el poder público. Sería una constante en el futuro. Con la consagración del Perú al corazón de Jesús, el gobierno de Leguía terminaba un aparente nivel de entendimiento y simpatías con los estudiantes. Desde allí hasta el día de hoy, los estudiantes siempre han combinado a los gobiernos. Los estudiantes aprendieron a ponerse del lado de las trincheras del pueblo. Empieza la represión. Noviembre de 1923. Empieza la ola represiva con la expulsión de 26 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Ironías de la vida, porque esta universidad estaba necesitada de estudiantes, hacía un enorme esfuerzo por convencerlos para que estudiaran en ella. Aún así, se dio la aberrante expulsión. El 20 de enero de 1927, la Fundación de Estudiantes del Perú envía un oficio firmado por Carlos Izaguirre a la revista Amauta, con voto de aplauso por la labor que desempeña. Es publicado en Amauta número 5. En 1928 ocurre un acto de injusticia intolerable. Las autoridades superiores del recientemente creado Instituto Pedagógico expulsan a 6 estudiantes por el hecho de presentar un memorial al Congreso, exigiendo se solucionen las deficiencias por las que el instituto venía atravesando. 1928, fundación del Partido Comunista del Perú. Por razones tácticas, al inicio llevó el nombre de Partido Socialista, por el amauta José Carlos Mariátegui. Y esta etapa tuvo una importante participación para la organización social, el cual continuará con diferentes manifestaciones que irán consolidando más los movimientos estudiantiles dentro del ámbito territorial. Y hoy por hoy cumplen un papel de suma importancia en el cumplimiento democrático de las leyes de cada nación. Elaborado y producido por Bermudo Sotoluz,
Martel Palomino Joseph, Palpa Falcón Wendoli, Valdés Barreto Evelyn.